Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. La polémica decisión tomada por la Fiscalía colombiana, en este caso, despertó también la reacción de diferentes organismos que velan por los derechos de los periodistas a nivel mundial. El coordinador senior del Programa de las Américas del Comité de Protección de Periodistas, Carlos Dauría, reaccionó en los micrófonos del programa La Noche ante este hecho en los Estados Unidos. El caso de Ginette es un caso emblemático, ¿no? Ha sido, digamos, a través de los años, uno de los casos que desde el CPJ, las organizaciones internacionales de libertad de prensa y las organizaciones locales como la Fundación para la Libertad de Prensa han colocado, han ubicado como uno de los casos centrales, ¿no? En términos de lo que significa la impunidad, porque estaban 15 años, ¿verdad?, de este tremendo ataque contra Ginette. Y si bien hay personas que han sido detenidas, que han confesado participar en el crimen, finalmente todavía no hay una sentencia firme contra ninguna de esas personas. Urgimos a las autoridades, exhortamos a las autoridades colombianas a cumplir con los compromisos asumidos de combatir la impunidad en casos de crímenes contra periodistas, porque digamos, el hecho de la falta de impartición de justicia, de resolución de estos casos en la justicia, evidentemente significan un serio riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y para la posibilidad de que toda la sociedad colombiana, ¿verdad?, tenga acceso a información importante de interés público, que finalmente es lo que está en juego en este caso. Continuamos en el programa La Noche. Ginette Bedoya ha logrado en los últimos 15 años transformar su dolor en una poderosa iniciativa que busca concientizar sobre el rechazo colectivo que debe generar en toda la sociedad la violencia que en silencio sufren muchas mujeres en nuestro continente. Pese al respaldo que ha generado su lucha, aún no ha logrado que su emblemático caso de agresión sexual salga de la impunidad. El paramilitar Alejandro Cárdenas, alias JJ, ha entregado dos versiones diferentes frente a los mismos hechos. Primero, reconoció su participación y luego se retractó de lo confesado. Finalmente, el testimonio del supuesto victimario primó sobre la versión entregada por la víctima, es decir, por Ginette, quien había identificado en el pasado plenamente, físicamente, a alias JJ como uno de sus agresores. La confesión. Hace 4 años, los días 5 y 6 de septiembre del 2011, el desmovilizado paramilitar Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, confesó haber sido la persona que secuestró a la periodista Ginette Bedoya en la puerta de la cárcel Modelo. La unidad investigativa del programa La Noche conoció este video, en el que se registra el momento en el que el delincuente relata el crimen. Retención al secuestro de la periodista Ginette Bedoya vino por orden del señor Pollo Roger, el segundo comandante del señor Mauricio, discúlpeme, se me va la... Tranquilo. Que eran el comandante de nosotros en esta parte del Meta y el Casanare. Me dieron la orden de venir a dar de baja a la señora Ginette Bedoya, darla de baja y dejarle un panfleto diciendo que por meterse en las cosas que no debía de meterse. La de Santiseña era que ella lo que llegara a la puerta de entrada a la Modelo, por la parte de acá arriba para entrar a alta seguridad, ahí era donde tenía que proceder. Y si se ponía muy
O sea, hablándolo así en vocabulario, me disculpa la víctima. En ámbito de bandidos, si se ponía muy aletosa, que la diera de baja. Que igualmente no importaba si se llevaba así o tenía que darla de baja. La retractación. En agosto del 2013, alias JJ se retractó de su confesión. Aseguró en una indagatoria que mintió porque el jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, le ofreció dinero para que se incriminara en el secuestro de la periodista Ginette Bedoya. El programa La Noche obtuvo el documento legal en el que el paramilitar incluso asegura que alias Don Mario le dijo a quienes debía comprometer en los supuestos hechos. En esta versión yo pienso hablar de la verdad del secuestro. Yo en ese hecho no participé ni nada, sino fue un montaje que se hizo por parte de un miembro de la organización que me propuso hacer esto y llegaran las cosas donde llegaran. Pero no tengo nada que ver en ese hecho, ni participé, ni estuve, ni nada. Entonces aclarar por qué dije eso. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Voy a conectar a esta hora en Bogotá, Colombia, a Pedro Vaca, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP en Colombia y abogado, representante de la reconocida periodista Ginette Bedoya. Señor Pedro Vaca, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, buenas tardes. Doctor Vaca, ¿qué sucedió desde la interpretación que ustedes hacen de los hechos? ¿Qué pudo haber sucedido al interior de la Fiscalía para que cambiaran su posición respecto a la responsabilidad o la supuesta responsabilidad que habría tenido alias JJ en las agresiones que sufrió Ginette Bedoya hace 15 años? Bueno, lo que habrá que decir en primer lugar es que en la Fiscalía lo que hay es unos altísimos niveles de descoordinación entre las distintas dependencias. Alias JJ es un paramilitar que ha estado tanto en Justicia y Paz como en Justicia Ordinaria, y me perdonará la decisión, como un ping-pong en el cual nadie conoce y nadie coordina las decisiones que se toman, digamos, y después, digamos, ya a principios de este año, este señor además tenía un proceso abierto por falso testimonio en la unidad de falsos testigos. Entonces son por lo menos 3 dependencias de la Fiscalía que estaban en relación con los hechos del 25 de mayo y que además no se coordinaron en ningún momento para tomar una postura institucional. Yo creo que una de las partes más lamentables que hemos tenido que escuchar estos últimos días, y creo que debe dar una vergüenza institucional, es que desde la misma Fiscalía se estén haciendo llamados a presentar recursos sobre una decisión que es de la Fiscalía. Esto yo creo que es debe ser un campanazo de alerta, pero no solo esto, sino que más allá de la parte jurídica y de lo procesal, pues lo que a veces se pierde de vista por parte de los operadores de justicia es que aquí hay vidas de por medio, hay 15 años de sufrimiento y dolor, y creo que, como bien lo planteaba Ginette al inicio de este programa, con relación a la entrevista que le hiciera hace 15 años, ella decía que los hematomas durarían 15 días, pero es que la impunidad ya lleva 15 años. Doctor Vaca, ¿cuáles fueron los errores entonces que cometió la Fiscalía? En el anterior informe hecho por nuestro periodista Oscar Ramírez, quedaba en evidencia esa declaración en la que alias JJ realmente se declaró culpable de 2 delitos. No se declaró culpable de la violación contra Ginette Bedoya, pero sí se declaró culpable del secuestro y de los aparentes actos de tortura. ¿Cuáles fueron los errores que cometió entonces el ente acusador? Yo quisiera plantear que aquí hay varios errores de la Fiscalía. El primer error de la Fiscalía es haber dejado 11 años el expediente dormido en una estantería del despacho sexto de la Unidad de Derechos Humanos. Esto hace que se dilate el recaudo de pruebas, que se extingan algunas, que se degraden otras, y eso hace muy complicado el avance de una investigación. El segundo error que se comete es en cuanto a la valoración probatoria. Aquí, digamos, este es un país en el cual ya creo que es costumbre que los paramilitares o los victimarios en general den versiones distintas conforme pasa el tiempo. Y digamos, creo que eso ya es parte de la rutina judicial, pero lo que uno esperaría es un criterio de un grupo de profesionales rigurosos que con base en información complementaria se decantan por alguna de las versiones. Y creo que esto es uno de los lados más flacos de esta decisión que se toma a inicios de esta semana, y es que no considero que tenga un sustento y no existe nada que
ninguna sola prueba que desvirtúe la participación del señor alias JJ en los hechos del 25 de mayo. Doctor Vaca, le preguntaba también al ministro de Justicia sobre la posibilidad de que este eventual responsable indirecto de los crímenes que se cometieron en contra de Ginette Bedoya sea sacado o no de la Ley de Justicia y Paz, de los beneficios que obtienen los exparamilitares que confiesan todos los delitos que cometieron. En el caso de alias JJ, él entregó primero una versión y luego aceptó que mintió. ¿Esto podría llevarlo a que fuera excluido de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz? Jefferson, esa pregunta es muy buena porque yo personalmente en el año 2013 solicité la exclusión de Alejandro Cárdenas y la Fiscalía la negó. ¿Y por qué la negó? La negó bajo el supuesto en la Unidad de Justicia y Paz de que Alejandro Cárdenas, si hubiera mentido, lo hubiera hecho por fuera de los tiempos de su pertenencia a los grupos paramilitares. Y, digamos, además de esto, como lo comentaba al principio de la entrevista que usted me hacía, él está, o hay un proceso en curso en la unidad de falsos testigos contra esta persona. Entonces, es decir, es alguien que a todas luces es un criminal, que no solo ha faltado a la verdad, sino que ha engañado a la justicia, y en este sentido decepciona aún más que se tome una decisión de no solo precursar la investigación, sino de darle la libertad. Doctor Vaca, permítame, voy a conectar en este momento con uno de nuestros periodistas de nuestra cadena aliada RCN Televisión, de Noticias RCN Colombia. Él es Florencio Sánchez, él se encuentra en la Fiscalía de Colombia, donde en este momento altos funcionarios del ente acusador están reunidos para verificar y para estudiar la reacción que ha generado este caso en la opinión pública. Voy a conectar a Florencio Sánchez, hasta ahora en la Fiscalía colombiana, quien se encuentra en el lugar de la noticia. Florencio, muy buenas noches. Bueno, tenemos problemas en este momento con la conexión a la Fiscalía. Regreso con usted, señor doctor Vaca. Para finalizar esa entrevista, usted en las respuestas que me ha entregado, deja de manifiesto que ha habido una impunidad total en los últimos 15 años. ¿A qué obedece que en un caso tan delicado y que conmueve tanto a todos los colombianos y que tiene tanto significado para la libertad de expresión, no haya habido justicia durante tanto tiempo? Bueno, esta es, digamos, la parte más lamentable. Insisto que detrás de todos los términos jurídicos hay vidas, hay sentimientos y hay muchísimo dolor. Ustedes no se alcanzan a imaginar el impacto que ha tenido esta decisión en Ginette, en su entorno más próximo, y esto creo que antes de brindar justicia pareciera que se ahondara en una herida. Y esto es, digamos, muy grave. Este es un caso que además está presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso que está admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y una de las cosas que hoy en día es más lamentable es que el Estado colombiano en el año 2012 le dijo a la CIDH que el caso de Ginette iba a tener pronta justicia precisamente por la confesión del paramilitar que fue liberado hace 2 días. Entonces yo también creo que a nivel del Estado colombiano en general es importante que haya una congruencia y una coherencia en su postura frente a este caso. Es decir, aquí hay una violación de derechos humanos que tiene una dimensión dual en cuanto a libertad de prensa, libertad de expresión, pero también los derechos de la mujer. Y Ginette es un símbolo mundial en estos temas, y yo creería que haría bien el Estado colombiano en procurar justicia. Ahora, usted me decía ahorita que Florencio estaba a la espera de una reunión de las directivas de la Fiscalía. Es lamentable que estas reuniones se hagan cuando pasan este tipo de cosas y no que se hagan para impulsar las investigaciones, para que los destacados del CTI, con la información que tienen de inteligencia, para que la información que hay en Justicia y Paz y en Análisis y Contexto y en Derechos Humanos sea articulada y puedan decir, vamos a construir conjuntamente un caso sólido y un caso que prontamente brinde justicia. Pero parece que estas reuniones de alto nivel solo se hacen en términos de contención de tragedias. Doctor Vaca, pues permítame, voy a conectar ahora sí, tengo a Florencio Sánchez,
Ya hemos recuperado la comunicación con él, es periodista de Noticias RCN Colombia. Florencio, muy buenas noches y quisiera que nos contara qué ha sucedido en las últimas horas en la Fiscalía, teniendo en cuenta la polémica que ha generado la decisión que tomó el ente acusador en lo que tiene que ver con este caso de Ginette Bedoya. Buenas noches, Jefferson, y también al doctor Vaca. Pues el fiscal también dijo que se reactiva la orden de captura contra alias JJ, pero además que se va a investigar y compulsó copias él mismo como fiscal general de la Nación contra la fiscal 49 de Derechos Humanos Viviana Rosso Orozco por el delito de prevaricato. También será removida del caso, se le asignará a una nueva fiscal y por ahora se va a iniciar una investigación en su contra por el probable delito de prevaricato. Ya también se le dio la orden al director nacional del CTI y a la Policía Nacional para que recapture a Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ. Información desde la Fiscalía General de la Nación, seguiremos informando. Doctor Vaca, yo tengo que hacer una segunda pausa comerciales, pero cuando regrese voy a preguntarle, quiero conocer su opinión efectivamente sobre esta información que nos está entregando Florencio Sánchez y que, según lo ha dicho, tiene que ver con los resultados que tendrá esa reunión que adelanta en este momento la Fiscalía General, en la que se está evaluando la decisión que tomó esta fiscal, dejar en libertad a uno de los principales implicados en la agresión sexual que sufrió hace 15 años Ginette Bedoya, periodista reconocida en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.